Y una bendición muy grande, hermano, estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a nuestras vidas en la lectura, hermanos, que tuvimos Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. Estuvimos viendo, hermanos, en esta lectura que tuvimos acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, había vivido una libertad de la esclavitud, hermanos, como nunca. En 1810, hermanos, allá en Dolores Hidalgo empezó, ¿verdad, hermanos?, a través de un grito, ¿verdad?, de Viva México, dado por Miguel Hidalgo, hermanos, ¿verdad?, de libertad para los mexicanos. En la madrugada del 16 de septiembre, ¿verdad?, de 1810. Y ahí, hermanos, se empezó la libertad de aquí de México. La libertad que obtuvo, hermanos, el pueblo de Israel no fue igual. La libertad del pueblo de Israel, hermanos, fue una libertad que alcanzaron como nunca. Una libertad de la esclavitud, hermanos, sin mover un solo dedo. Amén, hermanos. Sin mover un solo dedo. Jehová estaba peleando, hermanos, por ellos. Es como cuando eres débil, hermanos, imaginémonos. Es como cuando eres débil, eres chaparrito. No quiero ofender a ningún chaparrito aquí. Que no sabes pelear, ¿verdad, hermanos? Pero te juntas y tu mejor amigo es el más alto, es el más fuerte y es el que es bueno para los trancazos, ¿verdad? Entonces, hermanos, así estaba el pueblo de Israel. Israel estaba en esclavitud, estaba, hermanos, ¿verdad?, en una, hermanos, desnutrición seguramente, no tenía la fuerza para pelear, pero a su lado estaba el gran yo soy, que estaba peleando por ellos. Oh, hermanos, pero llega el momento donde se sintieron solos. Llega el momento, hermanos, el día en el cual todo el rencor, todo el odio, toda la venganza, hermanos, por la muerte de los primogénitos, de los egipcios, iba a venir y a ser derramada contra ellos, hermanos. Por ello el temor del verso 11 y 12, dice la palabra de Dios, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros, dice, en el desierto. Llegó el momento en el cual ya se sentían que el gran yo soy se había alejado. Llegó el momento en el cual dijeron: ahora sí, los egipcios se van a desquitar con todo contra nosotros. Por eso dicen ellos: ¿qué no era esto lo que temíamos? A ver, hermanos, era la pregunta de ellos. ¿No era esto lo que temíamos? Decían. Decían ellos: ¿no era esto lo que hablábamos tantas veces de que podía llegar este día? Decían ellos: vamos a morir. Amén, hermanos. Y qué tremendo es, hermano, cuando tus temores más escondidos vienen, hermano, a tu vida. Cuando lo que siempre temías está tocando allá la puerta, hermanos, de tu vida. Cuando te encuentras, hermano, en un callejón sin salida. Y es el título del mensaje de esta hora: callejón sin salida. Vamos a orar que Dios nos ayude. Padre bendito, sea usted con nosotros, Señor. Denos a cada uno lo que necesitamos. Que no sea yo, sino que sea tu palabra la que toque nuestro corazón, la que nos ayude, Señor, y que su palabra no vuelva vacía. Señor, que conforte el alma, que aumente la fe, y nomás usted haga lo que quiera hacer. Señor, deme la fuerza para predicarlo, quite cualquier cosa que estorbe, que distraiga, y que su palabra no vuelva vacía, sino dé fruto. Señor, y si tú lo haces una vez más en esta hora, que toda la honra y que toda la gloria se le lleve a usted. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. El momento, hermanos, el momento que más temía el pueblo de Israel había llegado. Por eso el pueblo de Israel decía: no era esto lo que hablábamos, no era esto lo que veíamos venir, no era esto lo que tanto temíamos, decía el pueblo de Israel. Y qué tremendo es, hermanos, cuando se encuentra en ese lugar. Qué tremendo es, hermanos, cuando en la vida vienen situaciones en la cual no hallamos la salida. Amén, hermanos.
Situaciones en las cuales, hermanos, verdad, no nos quedamos estancados sin saber hacia dónde ir. Y sin lugar a dudas, hermanos, había una encrucijada en este momento, ¿verdad? Dice el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Estaban, dice la palabra del Señor, hermanos, tengo aquí unas imágenes, hermano Jolito, por favor, ayúdenme. Estaban, hermanos, verdad, ahí, hermanos, en esta encrucijada. El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba aquí, en la orilla, hermanos, en la playa, hermanos, a punto de cruzar este mar, hermanos, el mar rojo, verdad, en Pihairot. Saliendo ellos, hermanos, de Egipto, bajaron, hermanos, antes de cruzar, verdad, hacia todos los lugares del desierto donde encontramos en el evento de Mara, de Lim, ¿te acuerdas? Todas esas cosas. Se encontraban ellos ahí, hermanos. Se encontraban, hermanos, en un callejón sin salida. Esta es el área, hermanos, donde el pueblo de Israel se encontraba. Dice la Biblia que acamparon, hermanos, en la playa, acamparon ahí, hermanos. Estaba el pueblo aquí, solamente había una sola entrada, no había hacia dónde salir. Y el pueblo, hermanos, de Egipto y el ejército venía por ese lugar. Estaban en un lugar donde no había salida. Un lugar, hermanos, donde la única salida era o el mar, o la única salida era enfrentar a los egipcios, hermanos, en ese estrecho, ¿verdad?, lugar, hermanos, donde ellos venían directo hacia ellos para matarlos. Y, hermanos, debemos de recordar que estamos hablando de un mar, ¿verdad? No era un charquito, no era, hermanos, un río, era un mar el que tenían que cruzar. Por eso es, hermanos, que el pueblo de Israel dijo, ahora sí estamos en verdaderos aprietos. Ahora sí, ¿verdad, hermanos? Decían ellos, ¿a dónde nos vamos a ir? Decían ellos, ¿verdad? Pues no hay otra salida. Y por eso decían, ha llegado la hora que tanto temíamos, hermanos. Y en nuestras vidas, hermanos, déjenme decirle, de repente van a venir situaciones, hermanos, que temíamos. Momentos difíciles. Momentos en los cuales, hermanos, nos sentiremos como en un callejón sin salida. Momentos en los cuales, hermanos, no sabremos hacia dónde ir. Era sin lugar a dudas un callejón sin salida, hermanos, viéndolo literalmente, usted lo acaba de ver. Pero no solamente era literalmente, sino también era personalmente para el pueblo y era espiritualmente para el pueblo. Porque la fe del pueblo, dice la Biblia, que decayó, hermanos. Ellos empezaron a entristecerse, estaban rodeados, hermanos, de grandes montañas, de un mar, hermanos, ¿verdad?, en el cual no podían cruzar. Y es cierto, hermanos, ¿verdad?, que se encontraban literalmente en un callejón sin salida. Pero no recordaban lo que Dios había hecho anteriormente, hermanos. Y es cierto porque en cada plaga los egipcios aguantaban, hermanos. Si usted recuerda la historia de las plagas, dice la Biblia que llegó una plaga y los egipcios, tranquilos, sufrían, pero nunca fueron hermanos, en contra del pueblo de Dios. Aguantaban. Segunda plaga, aguantaban. Tercera plaga, aguantaban. Hasta que terminaron, hermanos, todas las plagas. Sin lugar a dudas, hermanos, todo ese rencor y todo ese odio que tenían. ¿Y sabe cuál fue la cereza, hermanos, del pastel? Pues que murieron los primogénitos, hermanos, de ellos. ¿Se imagina? Le he platicado que si yo hubiera estado en aquel tiempo, mi familia, y estuviéramos ahí, ¿verdad?, hermanos, en Egipto, me hubiera muerto yo, porque soy el primogénito de mi padre. Se hubiera muerto mi esposa, porque ella es la primogénita también, ¿verdad?, de su familia. Se hubiera muerto Valeria, porque ella es la primogénita de nuestra familia. Hubiera quedado nada más Fanny y Junior, ¿verdad? Era un dolor tan grande, era un rencor tan grande. Por eso, hermanos, le digo, ahora sí que todo el dolor, toda la venganza, todo el odio venía, hermanos, en los egipcios. Me imagino, hermanos, que había un temor tan grande del pueblo de Dios. Un temor, hermanos, en el cual ellos decían, no es esto lo que tanto temíamos. No es esto lo que tanto temíamos. Estar en las manos, hermanos, ¿verdad?, del enemigo. Tiempos en los, hermanos, en los que nuestros temores se hacen realidad. Tiempos donde, hermanos, las rodillas nos tiemblan. Amén, hermanos. Amén. Tiempos donde pensamos qué va a ser de nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Tiempos, hermanos, vendrán donde no sabremos qué hacer. Tiempos vendrán, hermanos, como en momentos donde el diablo vendrá con todo, hermanos, sobre nuestras vidas, hermanos, con todo, sobre nuestra iglesia, hermanos, con todo, sobre nuestra familia, hermanos, con todo, hermanos, sobre lo que más amas. Y quizás como el pueblo vio, dirás, ¿verdad?, estoy en un callejón sin salida.
Y qué tremendo es, hermanos, cuando vienen esos callejones sin salida, cuando no hayas hacia dónde ir. ¿Y sabes por qué te sientes acorralado, hermanos? ¿Por qué nos sentimos acorralados? Primeramente, hermanos, porque tenemos la mala costumbre de pensar que aceptando a Cristo ya tenemos todo ganado, hermanos. Y no es así. Como cristianos a veces pensamos, bueno, yo ya acepté a Cristo, yo vengo a una iglesia, entonces ya todo está arreglado, y no es así. El que hayas aceptado a Cristo, hermanos, lo que te hace es un hijo de Dios. Lo que te hace, hermano, es que ahora tienes entrada al Padre. Ahora, hermano, ¿verdad? Si tú murieras, irías directamente hacia el cielo. Pero no es todo, hermanos, aceptar a Cristo. Amén, hermanos. No es todo aceptar a Cristo. ¿Sabe, hermano? A veces estamos en ese callejón sin salida y acorralados porque pensamos que por ser cristianos ya estamos del otro lado. Y no es así. No es así. Hermanos, el pueblo se confió de que ya Dios, ¿verdad?, había llegado, de que ya Dios, el gran yo soy, los libertó. ¿No fue lo mismo que hizo Cristo con nosotros? Le pregunto, hermano. ¿Acaso Cristo no nos ha libertado? Y a veces nos estamos como el pueblo de Israel, hermanos, a las primeras de cambio, cuando hay una dificultad empezamos a dudar. Oh, sí, Cristo me salvó, pero esto es imposible. Dejaron de confiar, hermanos, en el Señor. Dejaron de mirar a aquel que había hecho tantos milagros. ¿Sabes tú, hermano, que cada milagro que se hicieron, no por la nada, hermanos, verdad, las plagas que se llevaron a cabo en aquel lugar, de las ranas, de los piojos, de la sangre, de las moscas, eran precisamente dioses que los mismos egipcios servían, hermanos? Cada plaga tenía un propósito. Cada plaga, hermanos, que Dios mandó era una plaga directamente, hermanos, hacia la religiosidad, la idolatría que el pueblo de Egipto, hermanos, tenía. De tal manera que Dios quería demostrarles, hermanos, que Dios, hermanos, que nuestro Dios era más poderoso que cualquier Dios que el pueblo de Egipto tuviera, hermanos. Y Dios quería demostrarle al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel durante 420 años había visto, hermanos, la religiosidad y la idolatría que el pueblo de Egipto tenía. Y ellos vieron todo lo que ellos adoraban. Incluso, ¿cree usted que fue casualidad que el agua se convirtió en sangre? No fue casualidad. Los egipcios tenían la mala costumbre de sacrificar, hermanos, humanos y derramar la sangre, hermanos, en los altares de sus dioses. Y Dios provocó y Dios mandó cada plaga, hermanos. Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Mato al pueblo de Egipto y me los llevo. Pero Dios quería demostrarles que tenía, hermanos, a su pueblo. Que Dios era el verdadero yo soy, hermanos. Que Él era más grande que todo, amados hermanos. Que, hermanos, ninguno de los dioses de Egipto se comparaba ni un poco, hermanos, al poder magnífico de nuestro Señor, hermanos, de nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pero a veces nos olvida y pensamos que porque ya estamos en Cristo tenemos todo. Que porque ya estamos en Cristo, hermanos, ya no va a pasar nada, y no es así. ¿Sabe, hermanos, que la vida cristiana, hermanos, no es una vida de color de rosa, hermano? La vida cristiana, hermanos, no es como ir brincando como Heidi por la pradera cantando, a ver, hermanos, diciendo ya soy cristiano. No es así. Y si tú crees que es así, cuando venga un callejón sin salida, ahí te vas a morir, ahí te vas a caer y ya no vas a poder salir de ahí. Y si sabes, hermano, muchas de las veces, a veces nos desanimamos a la primera, nos queremos regresar, hermanos, y como el pueblo de Dios decía, no, hombre, esto era lo que más temíamos. Esto era lo que yo te decía. Pero déjame decirte una cosa, hermano, que mayor es el que está con nosotros, dice su palabra. La diferencia, hermanos, mira, aceptando a Cristo tendremos los mismos o mayores problemas que los que antes teníamos, hermanos. ¿Entiendes? Estando en Cristo vamos a tener las mismas necesidades o peores necesidades. Estando en Cristo a lo mejor vamos a tener alguna enfermedad, hermanos, difícil de tratar. Estando en Cristo, hermanos, a lo mejor nuestros problemas van a ser más grandes que los que el mundo tiene, hermano. Pero la grande diferencia es que ya no está solo, ahora Cristo está contigo. Es lo único que hace la diferencia. Hermanos, tenemos que aprender que ser cristiano no basta. Ser cristiano no basta. No por decir que tengo a Cristo quiere decir que tengo la vida feliz mientras dure aquí. Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en el Señor. ¿Sabes por qué nos sentimos acorralados, hermanos, a veces en ese callejón sin salida? Mira, dice el 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció, dice, su carro, y tomó consigo su pueblo. Y tomó, ¿cuántos, hermanos? 600 carros escogidos. Y todos los carros, hermanos, de Egipto
y los capitanes sobre ellos. ¿Sabes por qué a veces nos sentimos acorralados, hermanos, en ese callejón sin salida? Porque son muchos los problemas que vienen. Amén, hermanos. Son muchos los problemas. Imagínate el grande ejército del faraón, el más grande, hermanos, de todo el mundo. Hermanos, el pueblo de Egipto, hermanos, la nación de Egipto era, hermanos, la nación más poderosa en aquel tiempo del mundo. El ejército, hermanos, mejor preparado, el ejército más fuerte, el ejército con los mejores caballos, con los mejores carros, con las mejores armas, amados hermanos. Y venía con una rabia, hermanos, tal por haber perdido a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, hermanos, y aún hasta a sus animales, porque perdieron a los primogénitos de todo, hermanos. Y el pueblo, aunque era grande, era inexperto en pelea, hermanos, sin armas, y aún con las secuelas. ¿Se imagina cómo estaba el pueblo de Israel, hermano? ¿Usted cree que los del pueblo de Israel andaban bien fuertotes, hermano, bien cachetones, hermanos, así como algunos que hay por ahí? ¿No, hermanos? ¿Cree usted que andaban bien cachetones, así hasta rositas de sus cachetes, hermanos? Por supuesto que no. Estaban viviendo una esclavitud, hermanos. Estaban desnutridos. Amén, hermanos, como aquí no hay ningún desnutrido, pero imagínense un desnutrido. Amén, hermanos. Estaban, hermanos, sin fuerzas, amados hermanos. Habían vivido un hostigamiento, hermanos, mentalmente toda su vida, porque estaban viviendo en esclavitud. Y de repente viene el mejor ejército, hermanos, los sobrepasa, hermanos, en número, en fuerza. Y a poco no muchas veces nos sentimos tan pequeños con tantas cosas que llegan a la vida, hermano. A veces nos sentimos una cosita de nada, hermanos. Cuando todo te agobia, cuando todo se viene, cuando todo se derrumba, hermano. Y sabes, lo triste de esta situación es que lo primero que hacemos es arrinconarnos, hermanos. Cuando estamos en ese callejón sin salida, cuando viene el enemigo, lo primero que hacemos es ponernos en el rincón, ponernos a llorar. Dice el verso 10 que qué fue lo que hizo el pueblo, hermanos. La última, hermanos, ahí en el verso 10 dice... Y cuando dice, hermanos, ahí en la última parte, dice, pero por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, ¿y qué hicieron? Y clamaron a Jehová. ¿Qué es lo que hacemos cuando los problemas vienen, hermanos? Lo primero que hacemos es arrinconarnos, ponernos a llorar. A ver, hermano. Y no clamaron a Dios. ¿Me entiende, hermano? No clamaron a Dios. No dice que empezaron a orar, Señor, por favor, así como hiciste con las plagas, por favor, Señor, sálvanos de esta. No, hermanos. Se pusieron a clamar. Y dice la Biblia que ¿qué fue lo que clamaron? ¿Por qué nos hiciste sacar? ¿Por qué? ¿Verdad? Hermanos, reclamaban. Hermanos, y sin lugar a dudas, hermanos, si miramos nuestros problemas, hermanos, amados hermanos, en vez de mirar a Dios, nuestra vida se va a acabar, hermanos. Nuestra vida se va a acabar. Tenemos que aprender, hermanos, déjeme decirle que los problemas a veces son grandes, que nos agobian, que nos arrinconan, hermanos, que nos dejan sin salida. Pero, hermanos, no debemos de estar arrinconados, hermanos. No debemos de estar ahí chillando, hermanos. Déjeme decirle, hermanos, porque si nos ponemos así, nuestra vida se va a acabar, amados hermanos. Pedro, hermanos, se hundió cuando dejó de mirar al Señor. Hermanos, Elías fue sustituido, hermanos, cuando se puso a llorar y se metió en aquella cueva, hermanos. Moisés no pudo cruzar la tierra prometida, hermanos, porque se sintió inútil, porque sintió que ya todo estaba terminado, hermanos. Amén. Déjame decirte que Dios es más grande que todos nuestros problemas, hermanos. Déjame decirte una cosa, que el único, escucha, hermano, el único que puede decir que nuestra vida se ha acabado es Dios. Amén. El único que puede decir que nuestra vida se ha acabado es Dios. Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Así es. Amén, hermano. Amén. Él es el que dice se acabó. ¿Me entiendes? Él es el que dice se acabó. Tú y yo no somos nadie para decir ya mi vida está acabada. Es Dios quien tiene la última palabra. Amén. Y es Él el que sabe cómo nos va a sacar de eso. Amén, hermano. Amén. ¿Están aquí todavía, hermano? Amén. Verso 10, hermanos, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Sabes por qué nos sentimos a veces acorralados, hermanos? Porque no estamos viendo, hermano, lo que debemos de ver. Tendemos como seres humanos siempre a ver lo peor, hermanos. ¿Me entiendes?
Les he dicho ese dicho, hermanos, que lo bueno al morral y lo malo al costal, ¿verdad que sí? Siempre tendemos, hermanos, a ser tragediosos. ¿Cómo dije? Tragediosos. No sé si es palabra correcta, pero ya la inventaron. Para que la patente íbamos a pasar en el YouTube. Somos tragediosos. Aquel Pedro se hundió. ¿Por qué, hermano? ¿Se acuerdan del mar? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque quitó la mirada. Dejó de ver a Jesús. Dejó de ver a Jesús. Y déjame decirte que cuando estamos en ese callejón sin salida, debes darte cuenta hacia dónde tienes que mirar. ¿Entiendes? Cuando esa situación llegó a su vida, a la vida del pueblo de Israel, ellos no deberían de haber mirado al ejército de Egipto. Ellos no debían de haber visto el problema. Ellos no debieron de haber visto al ejército. No debieron de haber visto las montañas que no los dejaban subir. Ellos no debieron de haber visto el mar. Ellos debieron de haber visto a Dios. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar, dice, del pozo, hermanos, de la desesperación, del lodo cenagoso. Y no solo eso, sino puso mis pies sobre peña, y enderezó, hermanos, mis pasos. Cuando estés en un callejón sin salida, hermanos, cuando estés desesperado, cuando estés clamando, hermanos, cuando esté, hermano, en ese pozo de la desesperación, recuerda que un pozo solamente tiene una salida. Amén, hermanos. Y la única salida que tiene un pozo es hacia arriba, hermanos, por donde entraste. Solamente la única salida de un pozo, ¿dónde está? Arriba. Y si tú te encuentras en ese callejón, en ese pozo, ya sabes qué es lo que tienes que mirar. Ya sabes qué es lo que tienes que mirar. ¿Sabes por qué nos sentimos acorralados, hermanos? Porque cada callejón sin salida, hermanos, pensamos que la vida se va a acabar. Amén, hermanos. Pensamos que la vida se va a acabar, hermanos, que los sueños que teníamos se van a destrozar. Hermanos, el pueblo de Israel, ahora sí que sus sueños eran unos sueños de libertad. Amén, hermanos. Y no es título de hermanos, de libro de historia. Sueños de libertad, así un libro de historia de México. Sueños de libertad. Hermanos, no es un título de esto, sino era lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. El pueblo de Israel, hermanos, estaba viviendo un sueño. Después de 420 años de esclavitud, ahora tenían una libertad, hermanos. Y de repente viene el ejército y piensan que van a ser muertos en aquella playa. Qué triste es pensar que Dios nos ha sacado, hermanos, verdad, como el pueblo de Israel, nada más para morir en el desierto. Amén, hermanos. Qué triste es que nosotros pensamos: no, pues mi vida se va a acabar, mi vida ya no tiene sentido, mi vida, mira lo que estoy pasando, mira lo que va a pasar. Hermanos, déjame decirte que nuestros planes hoy, hermanos, son y mañana se hacen vapor. Amén, hermanos. Muchas veces Dios me lo ha demostrado, hermanos. Muchas veces yo he tenido planes y en un instante, ¡pum!, Dios los derrumba, hermanos. Y Dios dice: no es así. Y sabes una cosa, amado hermano, Dios siempre tiene un plan nuevo, hermanos. Dios tiene un plan nuevo en cada mañana. ¿Tú crees que por la nada Jeremías decía en Lamentaciones 3:23 que sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Crees tú que nada más por la nada él decía que sus misericordias son nuevas en cada mañana? No, hermanos. Él decía, hermanos, que sus misericordias son nuevas cada mañana, hermanos, porque no sabemos qué será del día de mañana. Amén, hermanos. No sé tú, pero yo necesito saber que cada mañana Dios va a tener misericordia de mí, hermano. Amén. Yo no sé tú, hermano, pero yo necesito saber que Dios, hermanos, cada mañana va a tener misericordia, cada mañana va a tener paciencia, hermanos. Por eso, hermanos, Jeremías decía: sus misericordias son cada mañana, hermano. Porque cada mañana necesitamos de la misericordia, hermanos, del Señor. Porque no sabemos lo que vendrá. Pero le digo, hermano, a veces somos dramáticos. Amén, hermanos. Noveleros, hermanos. ¿Cuánto les gustan las novelas? Que nomás la mía, dice. ¿Verdad? Noveleros, hermanos. La que nunca pudo amar, dice. ¿Verdad? Amados hermanos, estamos en ese callejón sin salida. Déjenme decirle, hermano, que hay algo que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Dice una vez más el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga,
y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y serán los egipcios, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Debemos de saber, hermanos, cuando estamos en ese callejón sin salida, que muchas de las veces las cosas vienen no para destrucción, sino para la gloria de Dios. ¿Amén, hermano? Amén. El pueblo obedeció. Note que el primeros versículos dice que no fue dado aviso de un vigía que veía al pueblo, al ejército de Egipto venir. No. ¿Quién fue el que avisó que iba a venir el ejército? ¿Sí están ahí? ¿Sí leyeron? ¿Quién fue el que avisó? Jehová. Dice la Biblia que Jehová le dijo a Moisés, Moisés, ten cuidado. Le dijo, ten cuidado, porque van a venir. ¿No fue Jehová quien lo hizo? Sí, amén. Entonces le pregunto, ¿Jehová estaba enterado? No le dijo, hagan esto, porque esto va a pasar. Amén, hermanos. Amén. El pueblo solamente obedeció en acampar, pero se les olvidó lo que Dios había dicho, hermanos. Esto iba a pasar para que el mundo supiera quién era Dios. ¿Sabe, hermanos, que todo esto pasó, hermanos, porque Dios quería que el pueblo de Israel ya no anduviera con ese temor de que un día el ejército de Egipto iba a estar contra ellos? Dios quería acabar ya, ahora sí, con el pueblo, hermanos, y el ejército de Egipto. Déjame decirte que cuando yo voy a jugar un partido importante de fútbol, hermano, ¿con quién crees que me gusta jugar? ¿Con los que no saben jugar o con los que saben jugar? Los que saben jugar. Con los que saben jugar. ¿No, hermanos? Con los que saben jugar. Tú sabes con quién estarás, hermano, en ese callejón sin salida. Tú escoges con quién vas a estar. ¿Amén, hermano? Amén. Si tú quieres salir victorioso, júntate con quien te va a ayudar a salir victorioso. Pero tú debes de saber, hermano, que Dios siempre va a estar ahí. Cuando estás en ese callejón sin salida, hermanos, versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, ¿no qué, hermano? No temáis, estad firmes y qué más. Y ven, hermano, qué difícil es no tener miedo, ¿no? Qué difícil es no tener miedo, hermanos, cuando hay un peligro. Pero la diferencia lo hace con quién estás. Amén, hermanos. Amén. Con quién estás. Eso hace la diferencia. A ver, Junior, ven, hijo. Imagínense, hermano. A ver, ven, Christopher. Si le digo a Junior, vas a cachar a Junior, hijo, ¿eh? Se va a aventar con todo. Te vas a aventar arriba de él, hijo. Desde ahí. ¿Te has puesto o no? ¿Verdad que la diferencia es con quién está, hermano? Dijo el Señor, fíjate. Dijo el Señor claramente ahí. Dice, no temáis, estad firmes. ¿Y qué, hijo? Ver. Tienes que ver hacia dónde te vas a ir. Si yo le digo a Junior, aviéntate, ¿te va a cachar Christopher? Pues Christopher va a intentarlo, va que sea, hermano. Pero pues yo creo que los dos se van a dar un buen golpe. Pero si yo le digo a Junior, hijo, aviéntate acá conmigo, ¿qué va a hacer aquí? ¿Verdad que sí se va a aventar? Porque él vio, ¿me entiende, hermano? Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia, hermanos. Cuando estamos en el callejón sin salida, dice el Señor, tienes que temer, tienes que estar firme y tienes que ver, hermano. El problema es que a veces no estamos viendo. Y yo sé que es difícil cuando estamos en un callejón sin salida, hermano. Pero el problema no es fíjate que el problema no es el problema. El problema es el miedo que ocasiona el problema. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace tomar decisiones incorrectas. El miedo nos hace, hermanos, ¿verdad?, pensar que todo está terminado. Pero no nos damos cuenta que el Señor nos dice, es tiempo de que estés firme, es tiempo de que veas, es tiempo de que temas, es tiempo de que te acuerdes quién está a tu lado. Amén, hermano. Amén. El verso 14 dice, hermanos, Jehová peleará por vosotros. ¿Qué debemos de saber cuando estamos en ese callejón? Debemos de saber que Dios es el que va a pelear. Sabemos, hermanos, de antemano que ahora que somos cristianos, Dios tiene el control de todo. Amén, hermanos. Amén. Y debemos de esperar en Él, confiar en Él. Sabes que a veces, hermano, hay cosas que de veras uno siente, hermano, que no hay salida. ¿Qué se hace? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero yo creo que cuando para nosotros nos es imposible, dice la palabra del Señor que para Él todo le es posible, hermano. Amén. Y es tiempo de confiar en eso. Amén. Y para terminar, dice el versículo 15, hermanos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
di a los hijos de Israel que quemen, que marchen. ¿Sabe qué debemos de hacer? Es avanzar, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Avanzar. Imagino a Moisés, después de dar las palabras que Dios le había dicho, me lo imagino clamando a Dios, hermanos, porque así lo dice, ¿no? Dice que estaba clamando, hermanos. Pero me lo imagino diciendo, como todos ante un peligro, ¡ay, Señor, ayúdanos! ¿Verdad que sí? Ese era su clamor. Señor, mire, ya están bien cerquitas. Hermanos, y cuando estaba clamando, hermanos, ¿verdad? En esa situación, ¿qué le dice el Señor? Oye, ¿por qué clamas a mí? Dice el Señor. ¿Por qué estás diciéndome? ¿Qué le dijo? Marcha. Amén, hermano. Amén. Avanza. ¿Sabes, mi hermano? Una cosa que el diablo quiere siempre es estancarnos. Es vernos sentados. Es vernos en el rincón llorando, hermanos. ¿Me entiendes, hermano? Mientras tú y yo estemos estancados, llorando, sin avanzar, el diablo es feliz. Él es feliz. No importa con qué cosa. Si el diablo, hermanos, déjame decir, si el diablo, ¿verdad? Usa una tableta o un celular para tener al huerco ahí nomás entretenido, sin que lea la Biblia, sin que ore, que hasta se ponga de malas cuando le dicen ya deja eso, el diablo ahí lo tiene bien contento con la tablecita, con el celularcito. ¿Me entiendes? Oh, hermanos, si el diablo tiene, hermanos, ¿verdad? Estancada a la hermanita, al hermanito, jovencito, señorita, con un huerco mundano, hermanos, ahí, con una huerca mundana, mientras tú estés ahí embebecido con él, con ella, el diablo está feliz. Con que tú no avances, el diablo está feliz. El diablo lo que quiere es vernos estancados, hermanos. El diablo lo que quiere es vernos que no avanzamos. Por eso dice el Señor, ¿qué estás haciendo? Avanza. Amén, hermanos. Avanza. Y Dios dice, es tiempo de avanzar, hermanos. Es tiempo de seguir. Amén. Es tiempo de salir del hoyo. Amén, hermanos. Amén. De buscar la solución. De recordar sus palabras, hermanos. Y seguir adelante. Dice Éxodo 14:30, la terminación de esta lectura. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y el 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Y qué pasó? ¿Y qué más? Y creyeron. Y el pueblo temió, dice, y creyeron a Jehová. Hermano, es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Hermano, te digo una vez más, el que dice que la vida se acaba es Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Yo no sé tú, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que lo que venga, amén, hermano, Amén. hay que seguir adelante. Hay que echar. Total, hermanos, si un día el Señor decide llevarnos, pues nos vamos a ir a gozar allá en el cielo. Amén. Si Dios decide sacarnos de ese callejón sin salida, gloria al Señor por su misericordia, que es nueva cada mañana. Vamos a orar. Padre bendito, ayúdanos. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón. Yo no sé, Señor, si en esta hora todos mis hermanos están pasando por alguna situación difícil, pero Padre Celestial, yo te pido que nada más tú traigas aliento y fuerza, Señor, y que tú hagas la obra en cada corazón. No sabemos qué es lo que vendrá, no sabemos, Señor, lo que va a venir, ninguno de los que estamos aquí. Así que, Señor, te pido por favor que seas tú quien toques el corazón. Así con los ojos cerrados, en la actitud de oración, hermanos. Quizás tú no estás pasando y dices, pastor, la verdad es que usted habló de cuando estemos en un callejón sin salida, pero yo no estoy en un callejón sin salida. Pero déjame decirte que va a llegar el día, hermano. Va a llegar el día en donde los problemas vendrán. Va a llegar el día donde la aflicción te caerá. Va a llegar el día, hermano, donde recordarás este mensaje y te acordarás que un día tu pastor te dijo que iban a venir callejones sin salida. Yo te quiero decir en esta hora, ¿por qué no le pides al Señor, Señor, fortaléceme para seguir adelante si ese día llega? Oh Señor, no quiero morirme en ese desierto. Señor, no quiero que mi vida se acabe.
quiero avanzar. Yo no quiero estancar. Más pide el Señor en esta hora. Que Dios nos dé la fuerza, hermanos. Y si tú estás viviendo alguna situación en este día, a veces la situación es muy difícil, hermano. La verdad, no hay salida. Ves a un lado y es difícil. Ves hacia otro y es peor. Y no queda más que mirar hacia el cielo, hermano. Más que mirar hacia arriba. Decirle al Señor: Señor, ten tu manera nomás. Ten tu manera de hacer. Ten tu manera de obrar, de trabajar. Y esperar en Él, hermanos. Esperar en Él. Seguir adelante. No dejes que el diablo te tenga ahí, hermano. Hay que levantarnos y seguir adelante hasta donde Dios diga. Señor, ayúdanos. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que hay y que vendrá. Yo te pido nada más en esta hora, Señor, que seas tú con nosotros y que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra en cada persona, Señor, para lo cual fue preparada. Señor, para ti es la honra y la gloria. Tú eres el único que lo haces y eres el único que nos ayudará a seguir adelante. Sea con sus hijos, Señor, sea con esta iglesia, Señor, y ayúdela a seguir adelante. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos, te honra y la gloria. Te doy gracias por darme la oportunidad, Señor, de estar aquí y de predicar tu palabra. Señor, y tu ayuda a que esta iglesia siga adelante. Señor, que no decaiga, que ponga su mirada en ti. Haz la obra nada más. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar.